un tema especial por cuanto ya terminamos el libro de Timoteo y tenemos la primera parte y yo considero que hay una segunda parte para el próximo miércoles. Así que me encantaría que todos los que vinieron hoy estuvieran tan pendientes, muy fijos, abriendo su Biblia, alegres por tener ese libro ahí. Ustedes no saben todo lo que le costó a miles de hombres para que nosotros tuviéramos ese libro. Ese libro, si se escurre, le sale sangre, les aseguro. No fueron 10, ni 20, ni 30, miles de hombres. Casi que naciones enteras fueron claudicadas en charcos de sangre. Ustedes no saben a veces cómo se siente uno avergonzado cuando uno se está quejando por cualquier cosa y uno ve que estos hombres entregaron su vida a sus familias. Así que me gustaría, sobre todo todos los que están en la parte de atrás. En la parte de atrás se da mucho para el despiste, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Para el sueño. Entonces tienen que tener mayor fe los de atrás que los de adelante. A fuerza, más ánimo. Yo me imagino esas iglesias donde son gigantes, esa roncadera por allá atrás, ¿sí o no? Pero bueno, aquí todavía alcanzo a visualizarlos. El tema de hoy lo he titulado, puedes abrirle ahí por favor, y es un título bien curioso, pero espero que se pueda desarrollar en el proceso. Y que sea entendido, sobre todo, que nos llevemos en el corazón la iglesia, misil poderoso o bala de goma. Qué título, ¿no? Misil poderoso o bala de goma. Y van a entender por qué en el proceso. El Señor me ha estado dando unos pincelazos estos días, hasta que pues yo considero que Él mismo armó todo esto. Yo traje 3 versiones de Biblia. Ustedes van a colaborarme cuando ahí diga Reina Valera. ¿Listo? Pero ya cuando diga nueva versión internacional o nueva traducción viviente, entonces me la dejo. Misil poderoso, yo creo que es más como el ventilador, ¿no? Que mueve este ventilador. Bien. Antes de explorar qué es la iglesia, porque vamos a estudiar qué es la iglesia. Yo ya sé, pastor, qué es la iglesia. Alguno me dirá, yo ya sé la traducción de la palabra iglesia, que es eclesia, que significa sacados de allá o traídos a este lado. Esa es la palabra iglesia, no es templo ni nada. Pero quiero ahondar más allá. ¿Por qué de la iglesia y para qué su fundación? Debemos observar cómo era la vida de esos individuos en cuanto a sus roles personales y relación con Dios en el Antiguo Testamento, antes de que la iglesia fuera establecida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a ver? Nos vamos a enfocar hoy en qué era el hombre sin la iglesia. ¿Listo? Vamos a depositar la mente, corazón y todo. ¿Qué era el hombre sin la iglesia? Para que la próxima semana podamos ver qué es el hombre hoy con la iglesia y la importancia de la iglesia, de lo que el Señor Jesucristo fundó y todo lo que la iglesia contribuye a la formación de un ser humano. Cantidad. Primero vamos a ver qué era el hombre sin la iglesia. Por lo tanto, tenemos que hablar del Antiguo Testamento. Si algún día, después de que terminen los 2 temas, alguien quiere estas copias, se las paso. Me parece un tema muy importante. Dale.
Primero que todo, era una sociedad enferma sin mucha esperanza. ¿Enferma de qué? Del alma. Era una sociedad, cuando digo una sociedad, yo involucro a los israelitas y a todas las naciones que habían fuera de ese pueblo. Una sociedad sin esperanza, o por lo menos sin mucha esperanza, aunque Dios en su misericordia tomó a este pueblo de Israel y le quiso quiso transmitir su corazón a ellos, y que ellos lo siguieran para solventarles y curarles una enfermedad tan grande que dejó el pecado a través de los primeros representantes humanos, Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron, la sociedad enfermó. El corazón de los hombres se enfermó y sigue enfermo. Pero sin la iglesia estaba más enfermo. Ahí ya podemos ver que la fundación de la iglesia tiene un propósito maravilloso. Siempre decimos, ¿el propósito de la iglesia cuál es? Ir, predicar y así. Sí, no. Hay un propósito mucho más grande, porque eso se queda a veces en título. Dice la palabra, y quiero que vayamos a Proverbios 14:29, donde me toca a mí. Pásalo, por favor. Proverbios 14:29 de esta versión. Dice: el que es paciente muestra gran discernimiento. Vamos a trabajar lo que era el enojo antes. Pónganle cuidado que todo lo que vamos ahorita a ver en cuanto a versos bíblicos tiene que ver con el enojo. Y uno a veces habla del enojo, yo me enojo con el esposo, con la esposa, con los hijos. No, estamos hablando de un enojo que convierte la persona incluso en asesina. Enojos que llevan a las personas al infierno. Eso es lo que estamos viendo del Antiguo Testamento. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra gran necedad. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Quién no estaba permanentemente en el Antiguo Testamento? Para estar recordando eso. Entonces, muchas veces se quedó en letra. Y nosotros, los cristianos de hoy, solemos ver estas porciones bíblicas como letra nada más. ¿Sí o no? Cogemos y lo leemos bonito, pero ahí se quedó en letra nada más. O sea que a veces actuamos como los hombres del Antiguo Testamento, teniendo el beneficio del Espíritu Santo. Quien dice hoy de nosotros que su vida era antes diferente, y que desde llegó a Cristo hasta hoy su vida es diferente en cuanto a esta enfermedad, puede dar crédito de que el Espíritu Santo está en su vida, y puede rayar un cuaderno con letras diciendo: este ha sido el beneficio de mi vida. Por lo menos yo doy testimonio propio de mi experiencia, y las personas que me conocieron alrededor mío, que viven hoy conmigo, pueden dar crédito firmemente. No tengo nada que esconder del hombre que esa persona conoció hace 30 años, al hombre que hoy está aquí parado frente a ustedes. Yo puedo dar fe que a través de la iglesia y obviamente a través del Espíritu Santo, mi enojo se ha ido disolviendo. Ahora la pregunta es a ustedes: ¿cómo van las cosas? Si se ha hecho o no, porque no hacerlo es actuar como el hombre del Antiguo Testamento. El que es paciente muestra gran discernimiento, y el que es agresivo es muy necio. Antes de que Cristo apareciera en la escena y la iglesia fuera fundada, estaba la ley como una primera intención por parte de Dios para que la gente aprendiera a vivir. Pero la ley jamás fue suficiente para solucionar los problemas de la naturaleza caída del hombre. Antes, ¿qué le dio Dios a los hombres, Lina? Según lo que estoy leyendo, quiero que estén pendientes. Si vinieron acá, hermanos, si vinieron, fijos, ¿sí o no? Pendientes. Si tienen preguntas, háganlas, no se vayan igual. Por favor, esto puede ser el cambio y la transformación de tu vida.
Hoy puede llegar la medicina a la enfermedad de tu alma. Porque ¿cuántos de ustedes todavía se enojan enormemente? Y esos enojos traen odio, rencores, envidias. ¿Sí o no? Y el Señor nos da la cura. Si tú vienes a la iglesia, vienes a eso. Voy a aprender. Dios, ¿qué tiene para mí? No esperen que Dios les dé el número de la lotería. No lo va a dar. Ni que Dios les diga hoy solucionado su problema. No. Su problema puede ser inmenso, grande. Es más, su problema puede ser usted, no otros. Entonces, los exhorto. Si vinieron hoy, coman Biblia y dejen que su corazón se condense con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, vuelvo a repetir. Antes de que Cristo apareciera en la escena y la iglesia fuera fundada, estaba la ley. Exactamente. Para que el hombre tratara de comportarse bien. En el caso del enojo, la ley tiene algunos ejemplos bíblicos donde la ley decía: no se enoje, no haga esto, no haga lo otro. Pero hay ejemplos de hombres que se enojaron porque veían eso como ley. Y ahí es donde decimos: la ley no es suficiente. Cuando tú lees la Biblia y no pones en práctica lo que lees, eres un legalista. Eso sí es ser legalista. Cuando tú lees la Biblia y no pones por obra lo que la palabra de Dios dice, por obra evidente, visible, tú estás leyendo la ley todavía. Porque estos hombres la leían y no eran transformados y caían en descrédito. Les vamos a ver algunos ejemplos. Quiero que vayamos, pero bueno, déjame porque esto es mío. Esto es mío. ¿Listo? En Éxodo 21, 15, 26 hay un ejemplo grande sobre lo que es el enojo. Dice la palabra: en la ley que Dios estableció para el pueblo judío, dice esto. En esta traducción es más entendible. Póngale cuidado lo que dice: cualquiera que golpea a su padre o a su madre será ejecutado. ¿Quién es aquel que golpea a su padre? ¿Hoy lo hay? Claro, pero lo había en esa época. ¿Qué consecuencias le traía a quien golpeara a su padre o a su madre? Muerte. Pero tenían la ley y la leían y golpeaban. ¿Servía la ley? ¿No? ¿O sí? No le servía. Muy bien. Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean. Supongamos que y uno golpea al otro con una piedra o con el puño. Bueno, hoy lo vemos. En esa época también. Hoy hasta un puñal. Agarran a puñal, se agarran a balazos, con palos, con todo. Bueno, las parejas, ¿o no? Estoy mintiendo. También. Pero estamos hablando del mundo, ¿no es cierto? Las parejas de allá, las de acá no. Las de acá nunca pelean. Amén. Bueno, tenemos nosotros una gran posibilidad. Ahora sí les está gustando el tema. Ahora sí es muy interesante, porque yo soy uno de esos que todavía me enojo y me paso. Eso debería ser importante para nosotros. Ahora, pastor, yo me enojo, pero es con mis hijos. Pero te pasas tal vez. Les dicen grosería, les dicen burro, les tiran las orejas, los gritan delante de los demás. Eso es enojo. Enojo. Y aunque esto era la ley, vuelvo y les repito, si no entienden algo, por favor alcen la mano. De pronto hasta se nos van 3 cultos. Pero este año lo termino con esto. La ley no es suficiente. ¿Qué pasa con el hombre que lee hoy solo la palabra, Lina? Pastor, la agarró conmigo. ¿Qué pasa con el hombre que se lee hoy solo la palabra? Nada, no sabes. Ángela, lo dije ahorita.
Duro, esperen. ¿Ah? ¿Qué pasa, María G? Con el hombre el cristiano que solo lee la palabra. Ruth es un legalista, sí lo dije. Es un legalista, todavía está en la ley. Ese hombre o esa mujer que están sentados acá, que solo leen la palabra, solo están detrás de la ley, y les apuesto, sin yo conocerlos, que no han cambiado, que todavía se enojan por nada, que todavía su corazón se exalta grandemente, que todavía le hace daño a alguien. Yo no estoy hablando de enojos pequeños, no, somos carne y somos emoción. Yo estoy hablando de enojos cuando ofendemos y herimos grandemente. Y eso porque se sigue leyendo la Biblia como ley no más, no como gracia. Y ahí es donde vamos a ver en las próximas clases la importancia ¿de qué? Jefferson. No, de la iglesia. Estamos tratando el tema de la iglesia, misil poderoso o bala de goma. Ya están entendiendo el título. Entonces los que leen la ley o los que leen la Biblia hoy en día y no han sido transformados en este punto, son misil poderoso o bala de goma. Listo, no le hacen daño a nadie. El evangelio no ha pasado. ¿Están entendiendo? Sigamos, pendiente porque desde acá los miro y los voy a coger. Listo. Entonces dice la palabra más: cualquiera que, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama, ¿le dan 5 días de qué? Eso. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, porque los dos estaban agarrados, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Lleve el bulto. Todo tiene un precio. Este precio era bajito. Por enojarse. ¿Qué preferiría el hombre después de que golpeó al otro y lo mandó para cama? Uy, yo me hubiera calmado, ¿sí o no? Uy, yo no hubiera hecho eso, porque tendrá que pagar una gran multa. Hoy en día tiene que pagar cárcel. Y la gran mayoría de personas que están ahí en la cárcel porque no controlaron el enojo. Ojo, no solo el enojo, detrás del enojo viene la envidia, el egoísmo, los celos. ¿Cuántas mujeres hay en la cárcel por celosas? ¿Cuántas mujeres hay en la cárcel por celosas? Si un hombre golpea a su esclavo o su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo, porque el esclavo es su propiedad. Al esclavo sí le pueden pegar, se puede enojar. Esa era la ley. Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada. ¿Ustedes sabían que eso está en la palabra? Y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija. Y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida, o sea, pena de muerte. 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Eso nos está enseñando la palabra del Antiguo Testamento. Yo les dijo: mire, esta ley es, ¿para qué es esa ley? Melba, en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios determinó esa ley? Esto que leímos acá. Melba, Yurani, para que el hombre tratara de portarse. O sea, para controlar el enojo, porque el enojo trae consecuencias. Pero como en el Antiguo Testamento estaba la ley, difícilmente se podía cumplir. La ley está puesta para el hombre, para que se dé cuenta que es impotente de cumplir. Sencillo. Por eso tenía que llegar la gracia.
¿Sí? Porque la ley es externa, la gracia es interna. Yo voy a golpear a Fabián y si fuera por la ley lo golpeo, pero dentro de mí, lo dije empezando, hay una voz que me dice no lo hagas, no ofendas, no chismes, no te metas en problemas, no te metas con esa persona que es agresiva y es aprender a ser agresivo. Y así es la voz, ¿sí o no? Eso es. Y las parejas, puede que cuando llegan a Cristo, nosotros llegamos con esa observación grave, una enfermedad del alma, que es el enojo. Y ya nos conocemos, pero ha pasado el tiempo, una evidencia que el Espíritu de Dios está en los dos y está en ese hogar, es que ya los enojos son diferentes. ¿Sí se dan cuenta o no? Interesante que lo aprendas o no. Es decir, que en ese sentido la ley tenía como único propósito mostrar la incapacidad del hombre, o había otro propósito para... Un propósito que es una cadena que lleva al otro. Al yo tener la incapacidad de controlar mi conducta, mi enojo, yo tengo que buscar a alguien que me ayude. ¿Y quién es ese? Dios. La ley quiere llevar a la gente a Dios. Difícilmente en el Antiguo Testamento, son muy pocos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ese era, les pongo esto, se van a dar cuenta que no pueden y me van a tener que buscar. La entrada al desierto de esa gente fue para eso. Les voy a dejar reducidos casi que a cenizas. Van a tomar agua cuando yo quiera, van a comer cuando yo quiera y no van a tener ninguna posesión. ¿Para qué? Para que me busquen, dice el Señor. Todos para que le busquen. Ahora la gracia lleva el mismo sentido, pero como algo como flexibilizado. Que la otra semana va a ser más interesante todavía, porque ya nos compete a nosotros directamente. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego, de ese ojo tendrá que darle su ojo. No, su libertad. ¿Cómo va a ser para darle su ojo? Su libertad a modo de compensación por el ojo. Ser libre en esa época era un tesoro. Lo golpeó, le dañó el ojo, ahora queda en libertad. Entonces quedaba sin esclavo y por el esclavo habían pagado un dinero. Entonces tenía que pagar un precio. Les pregunto, ¿ustedes han pagado precio por enojo algún día? Dígame si los pelados no han tenido que pagar el precio por enojarse, nadie saltarse más, ¿no es cierto? Por subir un poquito más la voz, o fungir los hombros, o alzarle la mano al papá, a la mamá. Si son padres que disciplinan la casa, les decía a mi abuelita, le voy a voltear el mascarero al revés. Y lo cogían a uno y le daban. ¿Se dan cuenta? Pagamos un precio. Hoy en día, no, hoy en día le tienen miedo a los jóvenes. Pero eso sucedía. Los jóvenes hay que enseñarles esto. Vean, como era el Antiguo Testamento, la ley era insuficiente, pero si ustedes a los jóvenes les dicen, miren, Cristo vino también, Cristo vino murió por nosotros y resucitó para salvarnos, y se quedan en la salvación. Siguen haciendo su vida, pero se quedan en la salvación. Hay que enseñarle a los jóvenes cuáles son los beneficios, no solo la salvación, sino la buena vida acá. Pero dice que es un estilo de vida. Y yo sé que hay jóvenes que no quisieran tener ese comportamiento de ser alzados, petulantes, contestones, necios. Hay muchos jóvenes que no quisieran, pero lo tienen impregnado en su sangre. Lo tienen ahí. Ahora hay que decirles, mira, tú no quisieras cambiar. Y ellos determinan, claro, yo no me siento bien cuando le contesto a papá o a mamá. Pero hay algo, me sale eso. Entonces hay que llevarlos a esto. Decirles, mira, hay una solución, ¿no es cierto? Y poco a poco ellos van a volverse más tiernos, van a valorar a los padres, van a valorar todo lo que tienen. Eso ya es puesto aquí. ¿Se dan cuenta? La Biblia, si tú lees la Biblia nada más, eres un religioso. Pastor, el tema está muy interesante incluso para predicar, porque esa es la enfermedad que aún sigue vigente
en la sociedad, y aunque hoy se pague con cárcel, sigue siendo insuficiente. La cárcel No, y nosotros, es que la iglesia, bueno, no nos adelantemos. Digamos, como quien dice, puede enojarse, darle rienda suelta a sus palabras, a tus golpes, a tus pensamientos. Este texto me llevó a pronunciar que esto, uno dice, puedo enojarme porque el precio no es tan caro. Los ricos eran más bravos que los pobres. Porque el rico podía pagar 10,000 golpes, el pobre la pensaba 2 veces, ¿no es cierto? Hoy en día los ricos hacen su daño, entran a la cárcel, pagan fianzas y salen. El pobre la tiene que pensar, ¿no es cierto? Para robarse un caldo mal. Ahora, como esto nos compete a nosotros tenemos que meditar hoy, reflexionar. ¿Tus enojos te han llevado a herir? ¿Has pagado precio por tus enojos? Muchas veces. Y uno dice, pero no entiendo por qué si el Espíritu de Dios está dentro de ti. Bueno, la otra semana no faltes. En Génesis 4, 3 al 9, Reina Valera. Génesis 4, 3 al 9, Reina Valera. Amén. 3 al 9 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? 2 circunstancias. Primero, el débil manejo de las emociones de un ser humano. Débil manejo de las emociones. ¿Saben qué gran problema? El gran problema del cristiano, no vamos a hablar de las personas de allá afuera. El gran problema del cristiano, por la cual sufre demasiado, es cuál débiles son sus emociones, sea para chillar o sea para enojarse. Un gran enojo trae grosería, vulgaridades. Ahí ya se está infringiendo una relación, una comunión con Dios. Ahí hay un alejamiento de Dios un poco cuando la boca no se calla y solo son groserías, vulgaridades, ofensas, amenazas. ¿Todo por qué? Y lo contrario, cuando solo es lloradera y quejadera. ¿Hay equilibrio ahí? ¿Una persona así? No. ¿Qué quiere el Señor a través de la gracia, a través del Espíritu Santo? Que uno sea equilibrado en las emociones. Nunca dice no llores. Dice llora cuando tengas por qué llorar. Y también no te enojes, no te exaltes, no te enojes tanto que llegues a una ira que ofenda a otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Equilibrio. Entonces, ¿la ley podía arreglar eso? No. Para los hermanos que solo leen la Biblia, ya saben por qué, la razón por la cual sus emociones son débiles. Ustedes no necesitan de un psicólogo para que les digan esto. Ustedes necesitan simplemente que les orienten en la palabra de Dios. Esto que yo les estoy diciendo, un psicólogo se lo puede decir desde el estándar humano. Y usted va a salir contento de ahí del consultorio y al rato usted le olvida. Pero cuando usted tiene una relación directa con Dios y el pastor les enseña esto y los lleva más profundamente, ustedes simplemente activan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y Él, en el momento en que llegue, porque tiene que venir la experiencia, tenemos que ser confrontados en los momentos, ¿sí o no? Entonces, saliendo de acá voy a llegar a la casa y mi esposa
va a hacer algo que a mí no me guste, aunque no sea malo, que me disguste. ¡Pum! Llegó el momento en que yo tengo que responder según la palabra. Y si no respondo así, bueno, el Espíritu Santo me lo va a decir. ¿Sí o no? Me va a decir, pero si me tienes ahí, ¿por qué te enojaste? Entonces, después de enojarme y haberla ofendido, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me dice, ve. O sea, no te quedes con eso. ¿Maravilloso o no? Eso es lo que Él quiere hacer. Por eso es tan importante la iglesia, que representa la gracia al Espíritu de Dios. La ley jamás puede. Vuelvo y le repito, los hermanos que están acostumbrados solo a leer la palabra y nunca piden ayuda porque les gustan los devocionales de lectura, sus vidas no van a ser transformadas. Y dentro de ustedes hoy el Espíritu Santo les está confrontando diciendo, y ustedes le están diciendo, sí Señor, me he dedicado solo a la lectura de la palabra. Pero eso tiene un gran condimento sazonado con religión, solo religión. Y Dios quiere que tú tengas relación profunda, porque cuando tú entiendes eso, tu vida empieza a ser transformada. ¿Y a qué venimos a la iglesia? Por favor, tener cambios. Se beneficia uno y cuántas más. Todas las personas. ¿Se imaginan donde dos personas viven bajo un mismo techo 24 horas y se portan a la altura? Un estándar moral maravilloso, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo vive ese hogar? ¿Sí o no? ¿Cómo vivíamos antes con mi esposa? 25 años. Ella se tiene que acordar y yo me acuerdo. ¿Cómo vivimos hoy? Es evidente. No le estoy diciendo cómo nos ven hoy, no. Le estoy diciendo lo que pasa dentro de la casa entre ella y yo. Y cuando hay enojos, miren que es el Espíritu Santo se ha encargado de decirnos a ella o a mí. Esa es la gran diferencia. Les digo, jamás dejaremos de enojarnos. Jamás. Cuando tengamos 80 y 90 años, pelearemos por la caja de dientes también. Esa es mi caja, no, esta es la mía. No importa. Así sea por la caja de dientes, pero estaremos felices. ¿Amén? Amén. Bien. Les dije que veíamos dos cosas en esta situación. Primero, el débil manejo de las emociones, ¿no es cierto? ¿Y de quién en este caso? De Caín. Claro, débil manejo de las emociones y la mayordomía de un individuo hacia otro porque lo consideraba mejor, una competencia. Eso se da hoy en día, incluso entre las iglesias los jóvenes se ven como competencia. Y eso les crea una enfermedad que está ahí activa en el corazón, pero tiene que pasar algo externo para que se active. En este caso, ¿cuál sería? Envidia. La envidia es otra enfermedad. Entonces la envidia tiene que activarlo algo, ¿no es cierto? La envidia duerme con nosotros, está al pie del riñón, del hígado, al piecito del corazón. Algo tiene que activarlo. En Caín lo activó ¿qué? Que había un hombre que tenía sentimientos dominados por Dios. ¿Sí se dan cuenta? Que había un hombre que tenía el control de su vida, que había un hombre que sabía la razón por la cual había sido creado, que había un hombre que vivía para Dios. Y a Caín le despertó la envidia. Y la envidia produjo ¿qué? Primero, enojo. Y el enojo produjo ¿qué? Asesinato. ¿Sí se dan cuenta? Ahora usted, pastores dirán, no, eso es del 2022. Y creo que con mayor recursos hoy en día podemos decir, la sociedad está bien enferma. Pero lamentablemente podemos decir también que la iglesia está ciertamente enferma. Así que esto tiene que ayudarnos a que cada uno de nosotros empiece a meditar. ¿Qué tan enojados somos y cuánto daño hacemos cuando nos enojamos? Con los hijos, con los cónyuges, con los hermanos, con los vecinos, con la familia, con quien sea. Hoy tal vez en tu vida haya alguien a quien tú no le hablas.
Y la disculpa puede ser es que ellos no me hablan. Ajá. ¿De quién es la responsabilidad de la luz? Tú no puedes decir, es que ellos no me hablan, no es que tú no les hablas. Porque tú sí tienes la posibilidad de ir a hablarle. Pero no quieres porque estás enojado. Es una emoción mal canalizada, desencadena otra emoción Mayor, claro, eso es una cadena de tormentos, podemos decirlo. Y echa raíz, y estamos hablando de algo que hemos vivido y posiblemente se esté viviendo en cierto grado. Así que es bien interesante que entendamos este tema. Mira lo que pasa, Proverbios 29:11, Reina Valera. 29:11. Vamos a dejar que Carolina lea. Carolina quiere leer la Biblia más rápida. Hazle. Levántate para que todos te vean como en esa época, eso no ha cambiado. Proverbios 29:11. Sí. El hombre rico es sabio en su propia opinión. No. Ay, perdón, si ustedes me perdonan. Ay, sí. 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su vida, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. El necio, la rienda suelta, la palabra rienda suelta la vamos a estar utilizando mucho. Los jóvenes hoy le dan rienda suelta a su enojo y se golpean, se apuñalan, se matan, ¿no es cierto? Un joven cuando acude a la droga no está teniendo un equilibrio en sus emociones, y ese enojo lo puede estar, como decía mi esposa, canalizándolo, no para golpear a otro, sino para golpearse el mismo. Necesita algo que lo estimule, y eso realmente se llama es enojo dentro de él. Y cuando encuentra la maracachafa o lo que se meta al cuerpo, eso lo relaja. ¿Listo? Lo relaja, lo tranquiliza, y esa persona ya está tranquila. ¿Mientras qué? ¿Mientras pasa qué? El efecto. Y después, eso es ley. Eso es ley. Pero la gracia no es así. ¿Saben por qué la gracia no es así? Porque cada que uno se enoja, ¿quién está ahí? ¿Dónde? ¿A dónde iré en tu espíritu? ¿Sí o no? Entonces siempre va a estar ahí diciendo, ojo lo que vas a hacer, cuidado con esto, siempre. Eso es maravilloso. Todavía aún la iglesia no se da cuenta de lo privilegiada que es, pero la próxima semana lo vamos a seguir explicando. Rienda suelta. Mira lo que dice el segundo punto, Génesis 4:9. El primer punto, ¿cuál fue? De las dos circunstancias. La primera, debilidad en las emociones, y la segunda está ahí en Génesis 4:9 de la Reina Valera también. Gracias, Jessica. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tú lo lees como si fuera las carmelitas descalzas, ¿no es cierto? Alguien que lo lea como lo contestó Abel. Vamos a ver para la obra de teatro. Como contestó Abel, léelo. A ver si la congregación lo aprueba o no lo aprueba. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? uy, se acercó un poquito. Me pasé, No, tan bravo pues. ¿Soy acaso yo? O sea, yo tengo que cuidar a mi hermano. Si él ya está grande, él se cuida solo. Lo había matado. Ese segundo punto. El primer punto, cuando uno va a la ley, el primer punto es que sus emociones no se transforman, no cambian. Ojo con esto, hermanos, a los que se acostumbran solo a leer la palabra. Y el segundo punto, mírenlo ahí, un bajo concepto de Dios. ¿Por qué un bajo concepto de Dios, Fabián? Porque ¿cómo no iba a conocer que Dios ya sabía? Por favor, no conocía a ese Dios grande y maravilloso que él ya sabía que le había dado piso al hombre. ¿Sí o no? Ahí había un morraco por culpa de él. Y yo acá, bajo concepto de Dios. Ahora, si lo traemos a nuestros días, ¿en qué se representa, Sinaida? No
Ay, hermana, pero se me va de pronto. Hazle. Cuando dice que un bajo concepto de Dios es un bajo conocimiento de Dios. Obviamente sí. Y temor de Dios. Sí, poco conocimiento. Entonces, hoy, ¿cómo lo traerías, Nayibe? ¿Cómo lo compararías al día de hoy? Que muchas veces creemos que podemos hacer las cosas de Dios. No, que las hacemos y el Espíritu Santo nos dice lo que hiciste. Uno, más o menos sí. O sea, pecamos y arrastramos el pecado. Vivimos con el pecado, incluso lo llevamos en el costal años enteros. ¿Cuántos años lo llevaron los hermanos de José? 20 años arrastrando ese pecado, cuando hubiera podido ser tan fácil soltarlo. Y el Señor no se queda con nada. ¿Quién alzó la mano para preguntar algo? Tú, Melba. Que aparte de que cometemos el pecado, no nos arrepentimos. ¿Cometemos? ¿Yo también contigo? Cometo el pecado. Eso me encanta porque ahí me está culpando sin... Y aparte de que comete el pecado, no vamos al arrepentimiento ante Dios. Claro, entonces lo cargamos. ¿Eso es tener qué? Un bajo concepto. No saber que Él lo sabe todo. Los cristianos, el mundo no le importa. El mundo dice: la virgencita no me vio. Pero no todos los cristianos que supone que tenemos al Espíritu de Dios, eso sí es más triste. Bueno, y pasa muy continuamente. Como hablábamos, falta de temor y reverencia. Mira lo que dice Génesis 4, 23 al 24, pero en la Nueva Traducción Viviente. Ahí cerquitica lo puedes mirar también, pero lo leemos de acá, más entendible. 4, 23, 24. Estamos apenas hablando del enojo, son 3 puntos. Es el enojo, cómo se trataba en el Antiguo Testamento. El segundo punto nos va a interesar mucho: resolución de conflictos familiares en el Antiguo Testamento. Nos va a encantar, vamos a ver unas cosas increíbles. Pero quién sabe si alcancemos a verlos de aquí a las 11. Yo creo que sí. Igual a las 10:40 por ahí puede haber un breve y un tintico, y a las 11 seguimos. Porque es que yo quiero no solo igualar a Pablo, sino pasármelo. O sea, que uno caiga, para uno dormido caiga y se desnuque, y también ir a orar para que levante y seguir predicando hasta el otro día. Por ahora solo lo paso, o sea, predico mejor que Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo se le dormía uno solo, a mí me duermen varios. Predico mejor que él. Les dije que 4:23, 24. Ada y Sila, oigan mi voz. Tenía primero que todo, ¿quién era este? Lamed. Dos esposas. ¿Descendencia de quién? ¿A qué no adivinan? De Caín. Casi nadie. Una belleza. Dice Ada y Sila. Esos 2 nombres están bonitos para las que estén embarazadas. Sila, ¿no te gusta? No, pastor, gracias, ya le tengo nombre. Muchas gracias. Oigan mi voz, esposas. Escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. ¿Qué tenía ese hombre en su corazón? Ímpetu, soberbia y obviamente un descontrol emocional increíble. Ahora, este descontrol emocional, ustedes saben que lleva a los hombres a cometer, por ejemplo, actos vergonzosos sexualmente. ¿Por qué un hombre o una mujer comete estos actos? Porque no tiene control de sus emociones. Sencillo, así de sencillo. Todo acto de desobediencia es un descontrol emocional, y un descontrol emocional se llama como una enfermedad del alma. Y Cristo vino a sanar esas enfermedades. Amén. Bueno, continuamos. Un bajo concepto de Dios, estamos hablando. Mira lo que dice Génesis 6:5.
6:5. En este, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Ustedes también tienen ahí que dice la palabra, y que todo lo que a la gente pensaba o imaginaba, ¿no es cierto? Ahí dicen los pensamientos de los hombres en aquella época, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ya aquí llegó al tope la gente. Ahora sí pueden ver cómo las personas en aquella época vivían sus vidas rutinarias. No dicen, no, lo que está pasando ahorita es tremendo. No, míralo. Para llegar a tocar el corazón de Dios y decir, ya no me los aguanto más. La palabra de Dios dice que Él se arrepintió. Realmente no es que se haya arrepentido como nosotros consideramos. Simplemente que Él reflexionó en su corazón y dije, no, voy a arraer, voy a quitar el mal de la tierra. Pero como el hombre ya está contaminado por el pecado, entonces ese mal sigue hasta nuestros días. Y como Dios es un Dios grande, maravilloso y amoroso, mandó a su hijo y dijo, le voy a enviar a mi hijo para que los que crean en él y le sigan puedan llegar a tener un control de sus emociones. Y por eso les digo, y siempre les he repetido, que si alguien le ahorra dinero al Estado, es el cristiano, el buen cristiano. Un buen cristiano solo se le ve en el juzgado cuando se va a casar. ¿Mi hermano? Solo se debe ver allá cuando se va a casar. De resto no. Condenándolo en medio de un juicio. No, los cristianos no somos llamados a eso, porque tenemos esta ley que está, dice el Señor, sellada ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces, jamás se debe ver a un cristiano ahí, porque para eso está la iglesia. Porque estamos hablando ¿qué? La iglesia, misil poderoso o bala de goma. Ellos no tenían excusas, eran tan solo una decisión personal de buscar la fuente de vida que les cambiara esa conducta. Pastor, lo que pasa es que pues entonces esa gente andaba en desventaja, ¿no es cierto, Pedro? Porque no tenían el Espíritu Santo permanente en sus vidas, ¿no es cierto, Melba? ¿Estaban en desventaja? ¿Sí? ¿Tú qué dices? O sea que Dios es injusto. No, el hombre tenía la posibilidad de tomar la decisión, o si no, ¿por qué Abel tomó una decisión y Caín otra? Y eso, y iban a la misma iglesia. ¿Sí ve? Y tenían al mismo pastor y la misma Biblia. Lo que les he dicho, dentro de la congregación hay unos que toman decisiones que entristecen al Espíritu Santo, pero hay otros que siguen al Espíritu de Dios, le caminan al Señor y van a la misma iglesia, tienen el mismo pastor, tienen la misma Biblia, tienen las mismas posibilidades. Entonces, ¿aparece libre? Por favor, eso no tiene pierde. Prueba de que en esa época, aparte de Abel, está Noé, ¿sí o no? Y está quién más, me acuerdo del que el Señor sacó. Y hay otros hombres que también le caminaron al Señor, pero estos tres quiere decir que sí había oportunidad, pero estos tres representan lo que es el pequeño puntico. Cuando tú miras la tierra, ¿quién ha visto la tierra desde la luna? Por supuesto, nadie, pero ¿se la pueden imaginar? Listo, digamos que el Señor marca con color fosforescente rosado a los cristianos y te pone en la luna. ¿Qué miras tú? ¿Grandes continentes o pequeños puntos? ¿Ustedes qué dicen? Pequeños puntos. Eso es todo el cristiano de hoy en día. Pequeños puntos. No hay grandes masas de verdaderos cristianos. Aquí podemos ver a estos hombres y uno que otro como pequeños puntos en medio de cientos de miles de personas. Es lo que está pasando hoy en día. Y unos quieren seguir al Señor, quieren vivir vidas diferentes, y otros consideran que lo que viven está bien. Incluso asistiendo a una iglesia está bien, pero si tú vas a una escuela como estas,
te pasa el tiempo y no está pasando gran cosa, algo está sucediendo. Tienes que reflexionar, porque el Espíritu Santo quiere hacer en todos la misma obra. Se llama obra de santificación. Muy bien. Entonces, hoy vamos a reflexionar, ¿listo? Todos. Yo salgo de acá reflexionando. Yo reflexioné cuando estaba elaborando el tema. Yo voy por partida doble. Creo que tengo un mayor beneficio que ustedes, pero también tengo una mayor responsabilidad. Y ojalá el Señor me sostenga ahí, pero también ustedes. Ustedes tienen que haber unos cambios maravillosos. Continuemos. El manejo del enojo no se controla con solo leyes aprendidas. La ley del Antiguo Testamento no era suficiente para los cambios de conducta, ni lo es hoy tampoco. Hoy, ¿cómo se toma la ley, por ejemplo? Cuando el cristiano solo lee la Biblia, está leyendo la ley. Pastor, pero yo leo el Nuevo Testamento. Sigues leyendo la ley, porque la palabra dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pasemos. Estadísticas de hoy. Pero mira, estadísticas vanas, no reales. Si hubiera encontrado estadísticas al día de hoy, esas cifras subirían. Y todas llevan un motor atrás. ¿Cuál crees que es el motor, Pedro? El enojo. Y me faltó mucho ahí. Vamos a ver. Unas 500,000 personas murieron hasta el 2017 por asesinato. ¿Cuántas? Registradas. Pero yo sé que ese número es, pues estamos hablando de 500,000. La población de Villavicencio y un poquito añadiéndole Puerto Rico, Concordia, el Polorio, pueblitos pequeños. ¿Listo? Por asesinato. ¿Qué llevó a esas personas a asesinar? Claro, algunos dirán, no es que se lo merecía, es que se metió en drogas, es que metió en problemas. No, pero ¿qué llevó a la otra persona a eso? Precisamente despertó la furia en alguna persona, sea la circunstancia que sea, y asesinó más o menos 500,000 personas hasta el 2017. Imagínate, estos años han sido tremendos. Después de la pandemia, que la gente quedó enferma mental. ¿Tú te imaginas encerrados tanto tiempo? Gente no estaba enseñada, estaba encerrada. Que a la final, precisamente detrás de eso, ese era el foco. Vamos a enfermar a la gente mentalmente. Yo diría que no, el plan de estas élites no es enfermar a la gente mentalmente, sino producir crónicamente una enfermedad, porque la gente ya está enferma. Simplemente mandarlo a lo crónico, ¿no es cierto? Bien, sigue. Suicidios cerca de 700,000 anuales. Ese sí está más o menos. Suicidios. ¿Por qué suicida a una persona? Porque no considera que no tiene lo que quiere. No tiene lo que quiere. Si yo no tengo lo que quiero, empiezo a un vacío en mi corazón, y ya sabemos quién, en la oreja izquierda o derecha, como sea, que digamos que el diablo es izquierdista. No, él también es derechista. Él te habla por cualquier oreja, cualquiera de las dos. Y entonces empieza a hablar, y las palabras son: mátate, escoria humana. Mira que no te quieren, mira que tú ya no logras esto, mira. Mujeres bonitas se han suicidado porque empezaron a sentirse feas. Jóvenes con una capacidad inmensa de triunfar en la vida terminaron suicidándose. Hombres por celos. ¿Qué produjo los celos en los hombres? El enojo. Matando a su familia, matando a sus hijos y suicidándose él mismo. Y estas cifras suben. Ojalá bajaran. Suben. Porque el corazón del hombre solo se sana cuando viene Cristo y lo sana. Y no es el día que tú recibes a Cristo que quedas sanado, ¿no es cierto? Es día a día.
¿Recuerdan el canastico que se va lavando? Bien, sigue. 11.700.000 personas están hoy en las cárceles por diferentes delitos. El texto que leyó Carolina, ¿cuál fue? El necio da rienda suelta a su enojo. ¿Cuántos? En el mundo entero, 12 millones de personas. Desperdicio total. Ojalá hubieran programas que lo sacan adelante. No. Creo que es mayor el daño allá adentro en las cárceles. ¿Y qué hacen estas personas dentro de las cárceles? Pues se enojan más. ¿Por qué? Porque ya tienen que pelear con otros. Ya tienen que tratar de dominar. Porque desde que llegan los quieren dominar. Hay jefes, hay jeques. Es también un estilo jerárquico, por decir algo. Increíble, la cárcel es un estilo jerárquico. Y quien llega allá, así sea una buena persona, así sea una mujer que llenó de celos y mató a la otra. Y ante el juez le decía, yo no la quería matar. Yo no la quería matar, la quería partir por pedazos. Pero cuando dijo, no, la rabia se sube. Y ciega el entendimiento. ¿Y por qué están esas personas allá? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Por el descontrol de las emociones que lleva enojo. Y enojo viene desde los niños de 1 año. ¿O no? A los 2 años, si ustedes son conscientes de, oye, ¿eso por qué? Desde su experiencia, ¿qué han tenido? ¿Qué experiencia han tenido, por ejemplo? Visible en la iglesia el enojo de esas 2 niñas. Pero yo no diría solo de ellas, la mayoría, sino todos. Se enojan por todo. El enojo está ahí metido, ¿o no? Los pelados todas las mantienen enojados, cuagados en ají. Cosa tan tremenda. Y entonces el padre que no se prepara, ¿qué hace? Pierde el año. Porque se deja encimar, se deja ganar, ¿o no? Así que, papitos, a trabajar en eso. No es difícil. Con Cristo no es difícil. Sin Cristo, a la manera de ustedes, complicado porque es algo interno. Bien, sigue. 33% son jóvenes entre 15 y 18 años de edad. ¡Qué desperdicio! Ingenieros, médicos, ¿sí o no? Ontólogos. No, están en las cárceles. Sí. 266.000 niños menores de 15 años encarcelados. No le llaman cárceles, le llaman ¿qué? Correccionales. ¿Qué es qué? La palabra cárcel es encierro. Así que están allá adentro. Increíble. Yo le puse niños porque es que son niños. Ellos ahorita que los pelados a los 11 años ya se ponen corbata, pero corbata imaginaria. O sea, ya se sienten grandes y ya mandan, de 14, 15 y tal. Y hablan como grandes. Pero son niños. Para mí son niños. Y es increíble esos datos. Y son datos atrasados. Sigue. 700.000 son mujeres. 700.000 mujeres que el Señor dice en el capítulo 31 de Proverbios que deben ser mujer virtuosa. Y ustedes leen nuevamente, porque la palabra siempre nos va a sacar algo de ella misma. Leen nuevamente, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ustedes van a ver una mujer equilibrada en ese relato. Van leyendo y apliquen la emoción ahí. Van a decir, sí, ¿verdad? Esta mujer, vea, va a ayudar a su esposo a trabajar y después va y cambia a los niños y la mujer, yo trabajo sin sueldo. Comienzan a enojarse, ¿no? Y mi trabajo, ¿quién me lo paga? Mire todo lo que hago y por qué dejo los zapatos allá, y empieza el enojo. Y ustedes en la mujer virtuosa no ven nada de eso. Va y trabaja, dice que teje, ¿no es cierto? Que de día y de noche está pendiente del hogar, le ayuda al esposo, sale a la calle
y habla bien del esposo. Dios nos dice así. ¿Y su esposo qué? No, un degenerado, ahí ya estoy hasta acá. Eso es un desordenado, no me ayuda para nada. No, esa mujer tenía control de sus emociones. ¿No quieren ser esa clase de mujeres? 4, sí, con esas 4 yo trabajo. Las otras sigan tranquilas. ¿No es cierto, Mariela? ¿No trajiste hoy al varón? No. La que salvó el hombre. 700,000 mujeres, un dato muy atrasado. Sí. Unos 25 millones de personas perdieron la vida en el Antiguo Testamento, más o menos. Ustedes se imaginan, pero es que ustedes dirán, bueno, pero es que en la guerra de Hitler, en el Holocausto, fueron más o menos entre 50 y 60 millones. Pero se nos pasa un dato importante, y es que el promedio de la población era diferente. El promedio de la población en el Antiguo Testamento era muy bajo a lo que era cuando inició la guerra. Así que en promedio murió más gente en el Antiguo Testamento, en promedio, que lo que murió en la guerra de Adolfo Hitler. ¿Cómo la ven? ¿Y ustedes por qué creen que murieron? Por el descontrol emocional. Descontrol emocional. Ahora, por ahí vi un artículo que decía la gente que mató el asesino de Dios. Hay muchísimos artículos así. Tú entras, dice la gente, el asesino de Dios, ¿cuánta gente mató en el Antiguo Testamento? Sí, más o menos. Dios un asesino así. Ustedes saben quiénes son los que escriben eso. Pero bueno, los datos sirven, porque ellos cuentan y se cuentan por miles. La gente, y bueno, ¿y quién da la vida? Y yo no puedo hacer de mi chivo un chivo asado, o de mi ternero una ternera asada. ¿Sí puedo o no? ¿O no? Listo, ¿quién da la vida? Dios. ¿Quién la quita? Dios. Pero no es injusto. Él advierte primero. Primero da una ¿qué? ¿Una demanda o una promesa? Una demanda y después la promesa. La gente que murió sabía, la gente que muere hoy sabe. Vea, le advierto, no vaya allá, la gente va. Alguna vez hablábamos, no hagan casas al lado de un río, no invada en la falda de una montaña. ¿Sí o no? Advertencia. Hechos 17, Dios le dio límites al hombre. Y a toda hora estamos escuchando constantemente eso. Entonces, la gente, si tuviera temor de Dios, tenía en cuenta 1000 cosas. 25 años de paz hasta hoy, en promedio. Bueno, hay que tener mucha paciencia para estudiar la palabra de Dios y más o menos determinar que apenas el hombre hasta hoy ha vivido 25 años de paz. ¿De cuántos años hasta hoy? 6.000 si lo contamos desde la Biblia, que es lo que nosotros consideramos que es. 6.000 años el hombre sobre la tierra ha tenido 25 años de paz pura. Esas son las consecuencias de la naturaleza caída. Si tú contaras tu vida, tuvieras la posibilidad de tener un video de tu vida y sacaras datos, ojalá con algoritmos, ¿no? Para que no se demore mucho. ¿Cuántos años de paz has tenido? De los años que tienes hoy de edad. Ahí es donde podemos decir, carajo, ¿sí o no? Ratos de alegría, pero cualquier cosa nos enoja. Cualquier cosa nos preocupa, ¿sí o no? Entonces este dato no está alejado de la realidad. Bueno, ¿y es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Nos trajo para esto? ¿Para andar enojado? No, absolutamente no. Sigue. Esa es la última diapositiva. Resolución de conflictos familiares. ¿Qué horas son? Esa es la tercera. ¿Ah? Esa es la tercera. Esa es la tercera diapositiva, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, entonces, segundo punto, resolución de conflictos familiares en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el primero que vimos, Walter? Walter. Ahí está, yo les dije sobre la última fila. Ahí está. Entonces, Nuri.
No. David. ¿La iglesia necesita doloroso? No. Mayra. El enojo. El enojo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el tema que empezamos? La iglesia. ¿Y para qué? ¿Y por qué está la iglesia? Y para eso les he dicho lo que dijo el señor Pablo Escobar. No, hombre, no, Dios, que no conoce su historia está obligado a bueno, lo que dijo su serie, con lo que presentaba en su serie. El que no conoce su historia, nosotros si no conocemos la historia del Antiguo Testamento, no vamos a entender qué es la iglesia y no le vamos a dar el peso que necesita, el volumen, la importancia de la iglesia. Entonces, ya conociendo cómo se manejaban en esa época el enojo, las emociones, y trataban de hacerlo con la ley, y nos dimos cuenta que la ley no era suficiente y nunca será suficiente para que un hombre transforme su vida. Nunca. ¿Cómo eran los conflictos de familia? Vamos a ver, en aquella época. Eso le compete solo a los que tienen conflictos de familia, pero en esta iglesia no hay nada de eso. Es solo para... Sí. Resolución de conflictos familiares en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 24:1. Lo leo de la nueva versión internacional. No, lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Deuteronomio 24:1. 24. Dice la palabra: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casa. Fácil. ¿Le hacemos a la ley? ¿Cuántas veces no hubiéramos sacado a las esposas de nuestras casas si tomáramos la ley? ¿Sí o no? Porque acá no dice la mujer, dice el hombre. Así que, Cristian, ya sabes, la mujer se le porta mal, hermano, documento y yo lo firmo. ¡Fuera! ¿Listo? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es la palabra de Dios. Es infalible, es inerrante. Pero es que es la ley. ¿Para qué mostró, para qué inspiró Dios este texto? ¿Quién me lo dice? ¿Para qué? Para sacarlo la dureza de su corazón. No, para que el hombre viera qué tan débil es emocionalmente. Igual. Los conflictos, y les he dicho más de una vez, las familias no se divorcian por los problemas que tienen. Las familias se divorcian por la falta de capacidad para resolver esos problemas. Y jamás el Estado podrá brindarles una ayuda adecuada. Solo hay uno, el que creó la familia, el que creó al hombre y el que le puso las emociones, que es el alma. Ese es el único que puede reparar el alma enferma de un ser humano. Amén, muy bien, así es. Si nosotros estamos enfermos no es porque Dios haya quedado insuficiente, es porque nosotros realmente no tenemos una verdadera comunión con Dios. Porque cuando algo del hombre falla, nada de Dios falla. Somos nosotros los que fallamos, por flojos, por perezosos, por ignorantes, por lo que sea, porque este libro tiene la solución a todos los problemas, a todos, incluso la solución a la muerte. Lo tiene todo, pero queremos que nos hable cuando leemos así simplemente.
Y si no nos habla, seguimos en nuestras conductas equivocadas. No, ustedes pueden ser felices, nos dicen. Pero a veces, ¿qué preferimos? El enojo, la separación. Entonces el Señor les está brindando la oportunidad. Claro, lo que dijo Cristian, más adelante el Señor Jesucristo revela y dice, ¿por qué se separan las parejas? Y entonces le dice el Señor Jesucristo, por la dureza de vuestros corazones. ¿Y qué es el corazón? Las emociones, duros de corazón. Porque si algo me ofendió de mi esposa, entonces yo me envalentono y me convierto en su enemigo, cuando yo debería ser sabio y tratar de conciliar, y viceversa. Con el tiempo vamos aprendiendo, y entonces estas cosas que seguirán siendo emociones reales en nosotros, porque no nos volvemos muñecos ni nos volvemos robots. Seguimos siendo personas común y corriente, y va a haber enojo y lo va a haber siempre. Pero es que el nivel del enojo es el que determina cuál control le has dado al Espíritu Santo de ese enojo. Y si tú te enojas y tu pareja ve que tú te enojas, pero no pasa de ahí, tu pareja puede decir, mi hombre, ¿sí o no? Así, bonito, mi macho, no, mi hombre, le está dejando la oportunidad al Espíritu Santo que lo trabaje. Mi hembra, porque ¿qué dice el Señor? Dile mi hembra, dile mi hembra. ¿Por qué ríen? La Biblia dice, nos hizo. ¿Sí o no, hembra? Sí, sí, claro, suena feo. Pero el esposo puede determinar si su esposa ha tenido ciertos cambios cuando vienen los enojos, y esos enojos no se convierten en peleas constantes y enojos graves y groserías. Pero mientras no sea así, hay un descontrol emocional. En cualquier parte, tú puedes trabajar en una empresa con una cantidad de empleados, tú puedes estar enojado con los empleados, con cualquiera, por la misma razón. Tú puedes enojarte con los vecinos, sales y no los saludas. Pero al marido sí lo amas y le aguantas todo. Estás haciendo acepción. Estás escogiendo qué amar y qué no amar. Estás seleccionando qué aprendo de la Biblia, qué pongo para mí, qué pongo para los demás. Y no, eso no se llama dominio propio. Entonces, quien no está controlando tu vida y tus emociones es el Espíritu de Dios. Y no porque Él no quiera, sino porque hasta nos dio la posibilidad de que nosotros lo detengamos. Dice la palabra que lo apagamos. Muy bien. Sencillo. Por eso el cristiano de hoy es irreconocible. Lo juntas con los cristianos de antes, dices, pues a veces no hacemos ni una rodilla de uno de ellos. Triste, pero así está la iglesia de hoy. Por eso el mundo ve la iglesia cristiana más como un acto financiero o un espectáculo de milagros, que realmente lo que es una institución para transformar vidas. Amén. Eso es la iglesia. Vamos.